Muy buenos días a todos. ¿Qué cuenta la fanaticada de la Radio Hoy y todos quienes nos escuchan a través de Radio Hoy y de nuestra señal de TV Streaming y por el canal 194 de Zapping TV? Acá estamos comenzando otra mañana de martes a las 11 horas en el Café Kintsugi, donde hablamos de psicología, neuronas y felicidad. Nos pueden dejar sus preguntas por mensaje en Instagram en @Café Kintsugi. Agradecemos su interacción. Escríbanos, pregunten. La idea es hacer la psicología más cercana a todos nosotros e instalar el tema de la salud mental. En cada programa iremos respondiendo sus preguntas. ¿Cómo estás, Chen Hui? Hola, muy bien. Saludos a todas las fanaticadas de Radio Hoy y a nuestros auditores fieles de los días martes a las 11 de la mañana. Oye, la noticia de hoy empieza cada día, me sorprendo más de cómo la ciencia ficción como que se nos está acercando mucho, ¿no? Fíjate que se crea en laboratorio máquinas vivientes que se reproducen como seres orgánicos. En el 2020, unos científicos estadounidenses crearon unos pequeños robots capaces en el fondo de que hoy día se reproduzcan, que esa es la importancia, porque estos robots son pequeños microorganismos que son rescatados de las células madres de una ranita africana. Son pequeños robots capaces de nadar fuera de una planta de laboratorio, encontrar, recolectar células y usar estas células para reproducir un nuevo xenobot bebé. Solo unos días después, este nuevo robot es capaz de salir de esta plaquita de laboratorio y replicarse a su vez como si fuera un ser vivo. Estos investigadores, que son de la Universidad de Vermont, de Estados Unidos, crearon estos robots vivientes hechos en laboratorios y son capaces hoy en día, después de un año del inicio de este experimento, de reproducirse de forma espontánea. Están diseñados por inteligencia artificial y marcan definitivamente una nueva forma de autorreplicación biológica, especialmente muy prometedora para la medicina regenerativa. Son diminutos, microscópicos robots capaces de salir de este recipiente, buscar células y armar un nuevo robot. De ahí la reproducción, generar una copia exacta que al pasar algunos días adquieren la misma capacidad de replicarse a sí mismos. Las pequeñas máquinas fueron creadas a partir de lo que yo les decía, de células madres de rana. Estos organismos se diseñan por un ordenador, por inteligencia artificial, reúnen células individuales y liberan estas crías xenobots con una misma apariencia y movimientos, y nuevos ejemplares se reproducen de su misma forma. Fíjate que estuvieron estos investigadores y con la inteligencia artificial incluso se tomaron el tiempo, la dedicación de ir definiendo la forma que iba a tener estos pequeños robotitos, ¿no? Ahora, saquémonos de la imagen de que son cables, no, son células, células madres de las ranas que todavía no se han diferenciado y les han aplicado, no me pregunten cómo, le han aplicado inteligencia artificial. Estos investigadores explicaron que las células empleadas tienen el genoma de una rana, de esta ranita, pero al ser liberadas se convierten en renacuajos y emplean su inteligencia colectiva o una especie de plasticidad celular para juntarse y crear organismos vivos, que pueden generar a su vez copias exactas de sí mismos. Estos objetos biológicos, que son básicamente una colección de células diseñadas por esta inteligencia artificial, se replican espontáneamente, pero incluyendo el genoma de la rana completo e inalterado. Esto significa que las instrucciones naturales u originales presentes en la célula han logrado reencauzarse para cumplir un nuevo objetivo, agruparse y crear un organismo distinto y que a su vez tendrá la capacidad de replicarse a sí mismo. Al mismo tiempo, la investigación lo que demuestra que la inteligencia artificial definitivamente puede ayudar a diseñar organismos, modelos que se reproduzcan mejor. Este mismo concepto puede ser aplicado en el futuro, imagínense, para orientar a las células humanas en el sentido
que lo necesitemos o que se desee, como por ejemplo eliminando enfermedades, dando una nueva vida a órganos que ya no están funcionales o creando nuevos órganos. Esto es una bomba en el fondo, todas las posibilidades que se nos vienen para nuestra calidad de vida, que espero que tenga, esa sea la finalidad. Julio Me debe César. me debe haber pasado igual que a los auditores, que te escuchamos con mucha atención porque de verdad, tal como dices tú, es como una bomba, porque son muchas las posibilidades que uno piensa. Esto de que los límites entre la biología y la tecnología se hagan difusos, entre la vida también y la no vida, entre la inteligencia y la inteligencia artificial. Realmente hoy día nos estamos encontrando con lo difuso, lo sutil, lo que va a marcar la diferencia entre qué es una cosa y qué es la otra. Fabuloso, de verdad. Podrías compartirnos después en la red social tal vez la noticia en el Café Kinsuyi, en el arroba Café Kinsuyi, porque Sí, estaba bueno claro. para entretenernos con seguir ahí un poco la pista de esa publicación científica. Bueno, y hoy día quisimos hablar de algo que lo vemos a diario y que es parte de nuestra sociedad, ya sea por violencia machista en su momento, por maltrato hacia los animales o por declaraciones que no son muy afortunadas, un sinfín de músicos, actores, figuras públicas y gente también no tan famosa ha sido cancelada en los últimos años. ¿Qué significa esta palabra cancelar? ¿Puede trascender esto fuera de la lógica de Internet? Bueno, la cultura de la cancelación como movimiento social surge efectivamente en las redes sociales, de Internet. Aunque si nos ponemos a estudiar la historia y entendemos un poco el concepto que hay detrás de la cultura de la cancelación, veremos que es un fenómeno que nos acompaña incluso desde la antigua Grecia, donde año a año una asamblea votaba para desterrar a alguien que atentaba contra el orden público. Hay algunas diferencias que iremos viendo durante el programa, no están igual. De hecho, cuando votaban, se le entregaba al que se desterraba una, una ostra de barro que se llamaba el ostracón, y de ahí la palabra del ostracismo, ¿eh? Cuando la persona era despojada de su ciudad y tenía que irse de la polis griega. Hoy se ha convertido esto de la cancelación en un medio no institucionalizado, es decir, no lo hace una institución, lo hacen las personas, y generalmente bajo anonimato, en ambientes de redes sociales donde reprenden comportamientos que ellos consideran que moralmente son incorrectos a la luz de los estándares de la comunidad vigente, pero que según la ley no constituyen un delito. Pero es medio parecido a lo que le pasa a la persona en algunas ocasiones. Según consigna el artículo del New York Times, everyone is cancelled, todos están cancelados, el uso de la palabra cancelled tiene sus raíces en el Black Twitter, la red de usuarios de la comunidad afroamericana en Estados Unidos de Twitter. Una de las primeras intervenciones con las que se popularizó el término tuvo lugar en 2016, en una webserie, en una serie de web llamada Joan the Scammer, en un episodio en el que el personaje principal lucha contra una máquina de café express y no puede hacer el café y está ahí peleando con la máquina. Finalmente se enoja este personaje y acaba decretando públicamente que la empresa de la máquina de café está entera cancelada. Y ahí fue el punto de partida que pegó esto, empezaron todos a cancelar, pero lo interesante y lo curioso es que el nacimiento del concepto nace a partir de cancelar un objeto inanimado, inerte, una institución, una cafetera. Y esta dura decisión se la estamos entregando a una persona, no a un objeto. Claro, de hecho, en el 2017, con el ascenso del movimiento MeToo, las denuncias contra Harvey Weinstein y Kevin Spacey, el término comenzó a usarse con más frecuencia, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Desde ahí, algunas celebridades fueron una por una borradas del mapa y hay que decirlo con justa razón. La definición más aceptada en Urban Dictionary señala que cancelado es el efecto de descartar a alguien, justamente lo que le sucedió a Weinstein y a Space cuando estallaron sus respectivos escándalos sexuales.
En el caso del primero, su productora The Weinstein Company se declaró oficialmente en bancarrota en marzo del 2018, mientras que el segundo fue desvinculado de la última temporada de House of Cards y el director Ridley Scott lo borró de la película All the Morning in the World, reemplazándolo por Christopher Plummer. En el Café Kintsugi de hoy veremos qué implica exactamente este mecanismo, en qué está fundamentado, cuál es el proceso que sigue y sobre todo cuáles son las consecuencias para el que lo sufre. Bueno, dos factores que predominan en los casos de cancelación son, por una parte, que es un fenómeno que ocurre en tiempos de redes sociales y en medio del auge del feminismo. Son cosas que son circunstancias que se van sumando para que se generen estos fenómenos sociales. La asesora de comunicaciones de la Fundación Datos Protegidos y magíster en estudio de género, Karen Vergara, explica que la cancelación es una manifestación ciudadana a través de la tecnología. Qué buena definición, me gusta. Vergara señala que la práctica es efectiva, especialmente en el caso de los artistas, porque ellos se deben a sus fans. Y pasa mucho que luego de eso salen a dar explicaciones. Sin embargo, cuestionan la efectividad del castigo en redes sociales en términos que realmente lleve a la figura pública a una verdadera reflexión, a enmendar realmente sus errores, o solamente son partes porque no quieren perder a sus fans. Como en el caso de J Balvin, él en ningún momento ha reconocido que apoyó a un abusador y que eso es lo que la gente está encontrando malo, sino que finalmente dice algo así como, la cagué, perdón, pero no reflexiona sobre el acto. Entonces va más por una jugada de marketing que por perder seguidores, que por una disculpa real, asevera Vergara. Claro. Este es un punto importante que hay que considerar, en el fondo, la efectividad de la cultura de la cancelación. Esta cancelación es una forma moderna de lo que tú nos explicabas, del ostracismo o exclusión contra alguien que se considera que actuó o dijo algo de manera inaceptable. El individuo cancelado, generalmente una celebridad, puede ser rechazado socialmente o boicoteado profesionalmente. Y se puede distinguir entre dos supuestos. La persona, la persona que expone en primera instancia el comentario que prenderá la mecha puede ser una persona más o menos famosa o bien un ciudadano totalmente anónimo. Si la persona es reconocida en algún ámbito en particular, ya sea porque es un artista o un profesional de alguna disciplina o simplemente por contar con un número significativo de seguidores, el sujeto dispondrá de una base de un foro muy amplio que recibirá y analizará sus palabras, facilitando que dicha persona sea más proclive a sufrir un intento de cancelación, simplemente por el número de muchas personas que tendrá acceso a sus declaraciones. Por otra parte, la persona anónima tiene un número limitado de seguidores. Tiene menos probabilidades de ser cancelado o cancelada, pero eso no quiere decir que no sea imposible. Basta con que una sola persona visualice algún contenido que no sea aprobado y comparte esta publicación para denunciar el mensaje, llamando a los demás a hacer lo mismo, iniciando un efecto de especie de bola de nieve, un efecto dominó. Un Twitter, por ejemplo. Un Twitter puede viralizarse en solo unas horas, recibiendo cientos o incluso miles de visualizaciones y comentarios que muestran indignación sobre el mismo. Es ahí cuando empieza el proceso de la cancelación. En algunas personas decidirán ir más allá y comenzarán a analizar los perfiles públicos e incluso los privados de esta persona para recopilar información. Si su búsqueda da frutos, rápidamente podrá averiguar cuál es su lugar de trabajo y lo harán público, instando a la empresa a despedir a este trabajador, si no quieren que todos ellos dejen de consumir sus productos o servicios, pues si no toman las medidas considerarán que la opinión del empleado está representando a la de la empresa, lo cual es evidentemente una falacia. Desgraciadamente, por motivos económicos, una empresa privada va a mirar casi en exclusiva por su propio interés. Y si considera que su reputación está en peligro y ante las amenazas de boicot por este grupo de potenciales consumidores, no va a dudar en despedir a una persona que no se relacione con su acción.
La cultura de la cancelación es despiadada en este aspecto. Pues es difícil de justificar el luchar activamente para que una persona pierda su medio de vida y lo que es peor, el de su familia, a raíz de declaraciones que pueden ser más o menos polémicas, Julio César. Sí, bueno, es lo que pasó con ciertas publicaciones durante el COVID, donde, por ejemplo, en Argentina alguien publicó que salían a hacer una parrillada, un asado, y los hicieron pedazos, y cuando se averiguó, esa parrillada, esa publicación que tenían era de hace varios años atrás, pero a esa persona la hicieron pedazo a ella y a su familia. Bueno, casos como este iremos viendo durante el programa y habrán varias posturas divididas, posturas a favor y en contra. Pero bueno, vamos a una pausa musical, escuchemos Friends de Anne-Marie y volvemos en el Café Kintsugi. Estamos de regreso hablando en Café Kintsugi de esta cultura de la cancelación. Pero antes que todo, hagamos un saludo a nuestro auspiciador. Instituto Kintsugi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y EMDR. MDR es una terapia psicológica orientada al tratamiento psicológico del trauma basada en evidencia científica. Haga sus reservas al WhatsApp más 569-3716-6362. Y Julio César, ¿cómo es esta división? ¿En qué estamos? Bueno, obviamente cuando hay un fenómeno donde está implicada mucha gente, ya sabemos que estarán los que piensan de un modo y los que piensan del otro. Y en estas posturas divididas, en esta cultura en la que vivimos, se pueden apreciar dos posturas que están un poquitito divididas. Por un lado están los que aseguran la existencia de un mundo nuevo, sentencioso y moralizante, particularmente en las redes sociales, que todo lo catalogan, tiene que pasar por los filtros de la nueva cultura, la forma de ver la vida, los valores, de una moral que se ha hablado de la moral digital, del millennial, que conduce a la censura y que compromete la libertad de expresión. No podemos decir nada, dicen algunos. De este otro lado, este lado más polémico, están los que arguyen que el llamado de atención por las redes sociales y el online a las personas que expresan opiniones que se consideran ofensivas es una forma de justicia social, que es lo que corresponde, es lo que hay que hacer. Es un diálogo que está en crisis, por supuesto. Al respecto, expertos como Simone van Schweib, que es cofundadora de Stonewall, una organización benéfica LGTBQ+, ha sido crítica de las estrategias del activismo actuales del grupo. Publicó un libro que se llama El poder del ser diferente, The Power of Difference, y cree que estamos enfrentando una crisis de diálogo. Esta palabra es muy buena y a nosotros nos pega mucho como chilenos en este momento histórico en el que estamos viviendo. Eh, Simone Fansworth dice, en Stonewall, la fundación que ella dirige, solo hablábamos con personas con las que no estábamos de acuerdo. Cuando alguien dice algo, tienes que discutir con ellos, aunque pienses que es ofensivo, dañino o doloroso. Es la única manera que vas a lograr que cambien de opinión. O sea, esto es una invitación al diálogo. Además, explica que la inhabilidad de poder discutir diferencias está filtrándose a todos los ámbitos de nuestra vida. En familias, hasta con amigos, una tercera parte de ellos no expresan sus opiniones. Qué importante esto. Las divisiones se están exacerbando. Necesitamos tratar de tender un puente para esas divisiones. Bueno, las consecuencias para nuestra sociedad, Chen Hui, son difíciles de medir, especialmente cuando la cultura de la cancelación y de la censura se han vuelto las fichas políticas, ¿no es cierto?, en un debate que está altamente polarizado. No solo en Chile, nosotros vemos las noticias y vemos obviamente que hay una alta polarización, una baja capacidad de diálogo. Creo que el diálogo es algo que se requiere cada vez más a todo nivel, en todos los países, y es algo que hoy día estos 3.800 millones de usuarios, o 3.8 billones de usuarios en Internet, no están aportando al diálogo. De alguna manera, cada uno publica lo que quiere decir, se juntan en tribus digitales, pero estas tensiones generan finalmente guerras culturales. Algunos consideran que las personas están siendo silenciadas, que se atenta contra la libre expresión, otros simplemente que se trata de justicia social y que se están erradicando las opiniones pasadas de moda. Aquí hay como un enterrar la vieja escuela, un enterrar el pensamiento de otras generaciones. O sea, hay una guerra también generacional de pensamiento, tanto en la vida real como también lo vemos en la internet, incluso en el humor, en la comedia, donde hemos visto también algunos humoristas que han sido cancelados, este juez. Claro. Y bueno,
También es entendible, ¿no? Pero sin embargo la postura de Simón es un llamado a que reflexionemos. Nos está faltando diálogo, nos está faltando pareciera ser que nos falta un poco de tolerancia también a la diferencia, ¿sí? Justamente en este llamado a la inclusión también estamos haciendo diferencia. La cultura de la cancelación, en el fondo, promueve retirar el apoyo a personas o a empresas como consecuencia de determinados comentarios o acciones, pero ¿realmente se consigue el objetivo? Esto hay que reflexionarlo. Las redes sociales, como tú decías, 3,8 billones de usuarios, se han vuelto una parte fundamental en la vida de muchas personas. Han impactado desde la manera en cómo se manejan los negocios, la publicidad e incluso la política. Y aunque tienen aspectos y usos muy positivos, también tienen efectos negativos. Por su lado, la cultura de la cancelación consiste en retirar el apoyo o cancelar a una persona que dijo o hizo algo ofensivo o cuestionable. De alguna manera es un tipo de bullying grupal, ya que son muchas las personas que se ponen de acuerdo para atacar o descalificar los puntos de vista de otra persona o de una empresa. Esto se ha vuelto aún mucho más popular al delatar actitudes racistas, homofóbicas y machistas. Es un movimiento tan grande que varias personas han perdido sus trabajos por ser canceladas, sin la posibilidad, ojo acá, sin la posibilidad de enmendar o de arreglar sus acciones o de explicar, quedando para siempre encerradas en un charco de odio público. Uno de los casos más conocidos es el youtuber enfocado en maquillaje James Charles, quien perdió más de 3 millones de seguidores en cuestión de días después de ser etiquetado como un depredador sexual por otros creadores, sin pruebas al respecto, sin pruebas, en un drama con su mentora Tati Westbrook, que también es youtuber. Otro caso famoso es la autora de Harry Potter, famosísima ella J.K. Rowling, quien ha sido acusada de transfobia, por lo que aseguran que sus puntos de vista discriminan contra los transexuales. Sin embargo, ella por su parte afirma que está defendiendo los derechos sexuales de las mujeres. Aunque la intención es buena, señalar a personas que han hecho algo malo se ha llevado, pareciera ser, a un extremo bastante tóxico. Julio César. Claro, estamos combatiendo la cultura de la cancelación desde distintos frentes y uno donde se combate también es desde el aula de clases, desde la academia. La profesora y activista contra la supremacía blanca, Loretta J. Ross, propone combatir la cultura de la cancelación por medio de una clase en el Smith College. Ella busca desafiar a sus alumnas a identificar características y límites del movimiento. Es decir, las está invitando a cálmense, pensemos un poquito, démosle una vuelta. No nos aceleremos en publicar porque vemos una imagen de algo, ya al tiro, reenviar, cancelar. Busquemos, busquemos, veamos qué pasa. Y en el New York Times, Loretta dice, lo que realmente me impacienta es llamar a la gente por algo que dijeron cuando eran adolescentes, cuando ahora tienen 55 años. Pero por supuesto, o si acaso tú alguna vez no hiciste algo de lo que te arrepentiste, no fuiste a un carrete y algo pasó y claro, a lo mejor en otro tiempo no estaba la foto, pero hoy día video, fotos, celular, Twitter, te mandaste un Tony, pero o también cambiaste de parecer, tu opinión fue evolucionando y eso es súper valioso, pero acá lo que se hace es lo contrario, te buscan, te escudriñan en tu vida privada cuando a veces es algo de la área pública, ¿no es cierto?, profesional, y te hacen bolsa. Dice, quiero decir, todos en algún momento hicimos cosas increíblemente estúpidas cuando éramos adolescentes, ¿verdad? Señala Loretta. Para esta profesora, la solución está en llamar la atención en privado. Mira qué interesante. Todo lo contrario a lo que ocurre en Internet. La gracia está acá en hacer llamar la atención en privado, algo que hemos aprendido en nuestras familias, ¿no es cierto? Cuando hay una dificultad, uno no discute delante del resto de los familiares. Uno busca el momento para conversarlo con la persona en un clima de privacidad y decirle, mira, creo que me pareció tal cosa, ¿qué opinas tú? Podemos mejorarlo, dame tu opinión. Eso no está ocurriendo y acá tú te expones a que millones, cientos de miles de personas se te lancen al cuello ahí atacándote. No existe la posibilidad incluso de que el otro pueda responderle a cientos de miles de personas, hey, me equivoqué, lo estás viendo mal, eso no corresponde, estamos en un error. Ese diálogo no existe.
Sin embargo, la activista, volviendo a ella, a Loretta, es enfática. Aunque la cultura de la cancelación parece no irse a ningún lado y su intención es buena, mientras se siga llegando al extremo de no permitir ni aceptar el crecimiento del cancelado, seguirá siendo un movimiento tóxico que no llevará a ningún lado. Dice la profesora, la solución está en llamar la atención en privado y hacerlo, como señalaba yo, si es que no se entendió, desde el amor, no desde el odio. Se fue. A mí me encanta la postura de Loretta, porque además recoge algo que, tal como tú dijiste, que viene desde nuestras familias. Yo estaba, mientras te escuchaba, recordaba a mi mamá. Mi mamá siempre me dijo, cualquier inconveniente, tú llamas a la persona, a tu amiga, a tu amigo, a un compañero en privado y conversas tu punto de vista, le ayudas a replantear el punto de vista al otro, le haces ver por qué quizás hay algo inadecuado, siempre desde el amor y en privado, sin que sea algo humillante, algo desagradable que genere que además el otro se quede muy mal, porque no nos olvidemos que este otro también es ser humano, también es ser humano, también, al igual que nosotros, comete errores y además tenemos el derecho de pensar distinto. Bueno, sigamos hablando de esta temón de la cultura de la cancelación, veamos si esto llegó para quedarse o no, pero primero vamos a una tanda comercial y nos vemos en un ratito. Martes, como todos los martes a las 11 horas por Radio Hoy y por TV Zapping en su señal 194. Y queremos saludar a nuestro auspiciador Instituto Kinsuyi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y EMDR. EMDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica, orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haz tus reservas al WhatsApp más 569-5634-5078 y más 569-3716-6362. El trauma se puede superar. Bueno, y seguimos hoy día hablando de esta cultura de la cancelación y parece que esto está llegando para quedarse, Chenhui. Bueno, veamos. Es claramente el avance de la intolerancia a lo diferente y la crítica reflexiva que conduce al castigo, no al castigo desproporcionado, se está afianzando como una forma válida de defender lo que se considera justo. Ante esta tendencia, cientos de escritores, investigadores y filósofos, entre ellos Noam Chomsky, Margaret Atwood, J.K. Rowling, Malcolm Gladwell, firmaron una carta abierta alertando acerca de esta creciente cultura de la cancelación. En esta carta ellos afirman: la censura se está extendiendo más ampliamente en nuestra cultura, una intolerancia a los puntos de vista opuestos, una moda a la vergüenza pública y al ostracismo y la tendencia a disolver cuestiones complejas con una cierta moral cegadora. En esta carta ellos hablan de un auténtico ajuste de cuentas que debilita nuestras formas de debate abierto, de tolerancia a la diferencia a favor de una conformidad altamente ideológica. Estos intelectuales advierten que esa atmósfera sofocante dañará en última instancia las causas más vitales de nuestro tiempo, que es la restricción del debate, ya sea por parte de un gobierno represivo o de una sociedad intolerante. Perjudica invariablemente a los que carecen de poder y que hacen que todos sean menos capaces de participar democráticamente. Y terminan indicando que la forma de derrotar las malas ideas es mediante la exposición, la discusión y la persuasión, no tratando de silenciarlas o rechazarlas. Mira qué interesante. Yo creo que hay que colocar atención en ellos. Sí, me dan ganas de hablar toda la semana de la cultura de la cancelación en el Café Kinsuyi, porque es algo que es una invitación, como vamos viendo también, a ver nuestros lados críticos, a nuestros lados de mejora, pero también a entender que el debate y el diálogo son sumamente necesarios en esta interacción dialéctica, ¿no es cierto?, entre unos y otros.
entre mis creencias y las del otro. Bueno, sigamos profundizando en qué es la cultura de la cancelación. Y para ello, veamos lo que opina el psicólogo Utbal Dolakia de la Universidad de Houston, quien brinda un concepto interesante de la cultura de la cancelación. Indica que se trata de el acto voluntario de un individuo de rechazar públicamente y perseguir activamente el daño contra un supuesto transgresor. Me gusta su definición, es corta y precisa, dice, es el acto voluntario de un individuo de rechazar públicamente y perseguir activamente el daño contra un supuesto transgresor. La cultura de la cancelación implica, por ende, una reacción pública con el objetivo de castigar y cancelar a aquellas personas, empresas o obras que representen algo ofensivo. Dolakia explica que para que se produzca un episodio de cancelación es necesario que confluyan tres procesos psicológicos. Sí, aquí ya entramos en el área nuestra, en la psicología. Identificar la transgresión y considerar que es significativa. Entonces, el primer punto es identificar la transgresión y considerar que es significativa. La transgresión puede ser real o percibida, yo lo siento a lo mejor, pero ofende al cancelador, puesto que la considera grave. Esta transgresión puede ser cualquier cosa, basta que se perciba como la violación de un valor de justicia social profundamente arraigado en el cancelador. 2. Experimentar fuertes emociones negativas, o sea, sentir esa rabia, impotencia, molestia. La transgresión suele despertar una reacción emocional intensa. Generalmente las personas experimentan rabia y odio, que son los motores que impulsan el linchamiento mediático, aunque también pueden experimentar indignación, miedo o disgusto. Esas emociones impulsan al rechazo y al deseo de aplicar un castigo. Y es muy interesante este segundo punto porque habla del linchamiento mediático. Y de alguna manera estamos hablando de que vivimos en las palabras. Y que con palabras estamos castigando, golpeando de algún modo, linchando al otro. O sea, estamos ejerciendo el odio desde un golpe verbal, desde el discurso digital. Y tercero, actuar de manera punitiva y visible para dañar al transgresor. Es decir, esta cosa yo quiero que se note. ¿Ah? El cancelador intenta castigar al transgresor haciendo que su acción punitiva sea visible. Yo lo denoto, yo lo marco, yo lo etiqueto, yo lo cancelo, yo le pongo el hashtag encima. De alguna manera yo lo condeno, lo cancelo. Estos ataques son visibles porque su objetivo es sumar a más personas, porque si pongo un hashtag o lo etiqueto, empiezan a verlo más personas, se transforma en un trending, ¿no es cierto? Se transforma en tendencia, en un troleo, y en un par de horas, como tú decías, Chen Hui, esta persona ya está liquidada, cancelada. Esos ataques son visibles porque su objetivo, como se dice entonces, suma personas a este linchamiento público, se produce la cancelación cultural de esa persona o entidad, ha sido viralizado, y lo diferenciador de la cultura de la cancelación es que no ocurre en el ámbito privado. La persona ofendida, por ejemplo, no se limita a dejar de seguir a su transgresor en las redes sociales, sino que busca castigarle y dañarle públicamente. Se trata entonces de una represalia. Así es. Fíjate que además Vocalia señala que un acto individual de cancelación es un rechazo psicológico. Sin embargo, cuando se comunica a través de las redes sociales, se busca un efecto de contagio, lo que suele amplificar el daño que pueda haber causado el transgresor. De esta manera, se percibe que el transgresor no solo ha afectado a una persona, sino que a todo el grupo que se siente ofendido por sus palabras o acciones. Entonces, ese grupo pretende cancelarlo de la sociedad. Mira qué interesante, porque en el fondo, Sí. en esta acción, el efecto que se produce es que el agresor ha agredido, el transgresor ha agredido a todo un grupo. En vez de una persona, es un grupo, por ende, el que emprende las acciones punitivas. Las redes sociales contribuyen a sacar las cosas como de quicio, fomentan los juicios rápidos, eliminando el contexto y se convierten en como en un combustible que alimenta la ira y el deseo de venganza, muchas veces convenientemente disfrazado de supuestamente justicia. Por eso, ante un observador externo e imparcial, es probable que las acciones punitivas del cancelador le parezcan desproporcionadas en comparación con la magnitud de la transgresión. En esos casos,
No hay denuncias ni enjuiciamiento, solo condena, sin presunción de inocencia. Es el juicio del cancelador y su aparente sentido de la justicia lo que desencadena esta acción punitiva. La cultura de la cancelación en realidad es una extensión de la cultura de la denuncia, una escalada de la ira para pedir la cabeza del transgresor. La llamada a la cancelación lo que expresa es la incomodidad de un tipo de discurso, la incapacidad dialogante para afrontar de manera más constructiva estas diferencias. La cancelación cultural, según lo explica este psicólogo, no se basa en una evaluación metódica, racional ni equilibrada de la transgresión, sino que suele ser una respuesta visceral, basada en una comprensión compartida de la transgresión. El castigo desproporcionado y la restricción o censura de la libertad de expresión suelen ser los resultados de este proceso de la cancelación cultural. Julio César. Tenemos un doble poder judicial que no condena delitos, condena emociones. Si la emoción no me gusta, si lo que dijo no está bien, lo condenamos y hacemos una masa crítica con toda mi tribu digital. Y vamos, castigando y cancelando. Exactamente. Vámonos Eso. a escuchar There's Nothing Holding Me Back de Shawn Mendes y regresamos con más de esta información que tú nos vas a traer. Y regresamos al Café Kinsui de hoy martes y seguimos hablando de esta famosa cultura de la cancelación. Son conflictos que aparecen a propósito de los cambios tecnológicos, de los cambios sociales y de los cambios valóricos que venimos también experimentando como sociedad. Y de algún modo podemos señalar algunas ideas ya más concluyentes al final del programa, nos estamos acercando a él. Castigar en nombre de la justicia no nos convierte necesariamente en buenas o mejores personas. El activismo, que solo consiste en señalar con el dedo, culpar, avergonzar, cancelar y aislar en realidad, se parece más a una liberación catártica, a una gran protesta, ¿no es cierto? A una gran rabia a corto plazo, que a una se parece más a eso que a una gran reflexión, a una postura, a un pensamiento, a un análisis, a una actitud madura y comprometida con un cambio para trabajar una sociedad mejor para todos. Parece en realidad más una bravata, una rabia del momento en masa que, chuta, juntémonos a reflexionar sobre este tema y a propósito de esto que ocurrió, ¿por qué no pensamos cómo podemos buscar vías de escape para una solución, para una sociedad mejor? Eso no ocurre. La cultura de la cancelación no nos convierte entonces en una sociedad mejor. No da pie al cambio que deseamos, porque obviamente queremos un cambio, si en eso estamos todos de acuerdo. Al contrario, todos se quedan con más rabia, todos se quedan más enfadados, frustrados y tristes. De hecho, señala una experta psicoanalista argentina que hay estudios al respecto, los podemos compartir después en la red social. Cuando tú eres cancelado, sufres el equivalente a un trastorno de estrés postraumático por toda la emocionalidad y el rechazo que sientes y la agresividad que te esgrimen todas las personas desde tu red social, donde alteran tu vida privada y pública. Y también en algunos casos, también estrés postraumático para quienes sienten mayor rabia y ofuscación atacando los canceladores al cancelado. En este mundo de opuestos, la vía obviamente no va por ahí, va por la armonía, no por este choque frontal, que además no es un choque cara a cara, es un choque que algunos hacen desde el anonimato, desde la comodidad de su cama, a las 3 de la mañana porque no tienen otra cosa que hacer, y llegan y disparan de manera artera, no siempre muy valiente, una opinión para tal vez estar de acuerdo con otros. Cada vez que se ataca lo que consideramos un antivalor, lamentablemente este crece en la misma proporción, porque en el sentido opuesto también puede tener también sus partidarios. Cuando más se ataca a alguien, más se habla de esa persona. O sea, le estás haciendo un gran favor también al mismo tiempo y más atención recibe. De hecho, a menudo los ataques más despiadados son los que generan más simpatía en estos otros grupos sociales que se ponen a defender. Así se fomenta precisamente el comportamiento o el valor que se pretendía erradicar y que al final te sale el tiro por la culata.
Lo más terrible es que los canceladores se convierten en guardianes autoproclamadores de la pureza y la justicia. Sin embargo, cancelar y castigar por una causa justa no nos convierte en buenas personas. Y en eso tenemos que tener claro. Avergonzar, escuchemos, avergonzar a otro, humillarlo, castigarlo, ofenderlo, no funciona. Es una acción eminentemente punitiva y autoengrandecedora que sirve para alimentar el ego de quienes se erigen como estos poseedores de la verdad y de los buenos valores. De hecho, rara vez cambia la opinión de la persona castigada. Ya lo hemos visto hoy día durante el programa con varios líderes de opinión que fueron cancelados, sino que a menudo la radicaliza aún más. Chajuel. Así es. Noam Chomsky, lingüista, muy conocido, filósofo, politólogo y activista estadounidense, tiene muchísimos eh, libros de origen judío, dijo, si estás a favor de la libertad de expresión, crees en la libertad de expresión para las opiniones que no te gustan. De lo contrario, no estás a favor de la libertad de expresión. Rechazar la cultura de la cancelación no tiene por qué significar rechazar los principios de justicia social y el impulso por la igualdad que alimenta. No tienen relación. Esto no significa reprimir nuestras reacciones o renunciar a la responsabilidad, afirma Chomsky. Al contrario, dice, significa darnos el espacio para honrar verdaderamente nuestros sentimientos de tristeza e ira, sin reaccionar de manera que implique que los demás son incapaces de compasión y cambio. No significa estar de acuerdo con las ideas de los demás, sino que significa respetarlas y buscar un espacio de diálogo transformador. El sentimiento nos fortalece como sociedad, el disentimiento nos fortalece como sociedad y como personas. Solo tenemos que aprender a lidiar con ello. Por lo tanto, la vía para crear una sociedad inclusiva, en vez de culturas que castiguen a quienes piensan diferente, comienza porque cada individuo madure y acepte la diferencia, no solo como algo simplemente que resignarse a tolerar, sino como un fenómeno que nos puede enriquecer en tanto permitamos este diálogo, plantea Noam Chomsky. Bueno, sin duda la cultura de la cancelación es un tema altamente sensible, por supuesto muy complejo, sobre todo en una sociedad que está más acostumbrada a criticar que a pensar y a condenar en vez de comprender o reflexionar y dialogar. Es un fenómeno que claramente amenaza con homogeneizar ideas y sentar verdades absolutas. A mí en lo personal me preocupa mucho que como adultos que somos los responsables de este momento sociohistórico, estemos transmitiendo un buen mensaje a nuestros niños y que esto no llegue a las vivencias de los niños en los colegios porque sería altamente perturbador y muy difícil de manejar. Yo creo que ustedes lo podrán reflexionar, ¿no es cierto, Julio César? Claro, tal como tú señalas lo de los colegios, yo creo que a su vez se nos abre una tremenda oportunidad a todos los que estamos formando a los pequeños adultos responsables, ¿no es cierto? A los niños, niñas y adolescentes, a invitarlos en la casa, en el colegio y también a nuestras familias a no tener miedo a dialogar, a no tener miedo a exponer ideas, a debatir, a pensar distinto. Si hay algo que nos une a ti, a mí, Chenwei y a todos los que nos escuchan hoy día, es que todos somos iguales en algo, somos diferentes. Entonces la invitación es a viva la diferencia, a debatir de esta diferencia, a tolerarnos, porque ahí es donde se genera este crecimiento, este diálogo, este crecimiento entre la tesis, la hipótesis, ¿no es cierto? Esta dialéctica que decía Hegel, que es poder entender al otro y desde ahí tener una idea común o distinta, disentir para crecer con algo. Así que viva la diferencia, es lo que diría yo, y un abrazo a todos los radioescuchas. Muchas gracias por mi parte. Nos vemos el próximo martes. Abrazos, que tengan una linda semana y nos vemos el próximo martes aquí en Radio Hoy a las 11 de la mañana en Café Kintsugi. Chao a todos. Chao.